la gran tradición de la narrativa piurana. Una tradición donde hay nombres importantísimos, ¿no? Como Enrique López Albújar, Francisco Vega Seminario, Mario Vargas Llosa, Miguel Gutiérrez, Cromwell Jara, que está aquí presente, por citar los que en este momento vienen a mi cabeza. Pero Repican las campanas también es una novela histórica. Tiene como trasfondo el terrible y decisivo episodio de la guerra con Chile. Y ello nos daría pie para reflexionar sobre la novela histórica en el Perú. Y en cuanto a Piura, recordaríamos que hay un piurano autor de grandes novelas históricas, ya lo cité, Vega Seminario, autor de La gesta del caudillo, de Cuando los mariscales combatían, y de otros libros. Pero Repican las campanas a la vez es una novela ambientada en el agro, y por ahí iríamos a parar a la tendencia de la gran novela agrarista en el Perú, donde hay grandes títulos como El mundo es ancho y ajeno, por ejemplo. En fin, como ven, hay muchos aspectos, hay muchos matices, y por eso les hablaba lamentándome de esta mezcolanza que llevo en la cabeza. Pero justamente, previendo eso, yo prefería hacer unos apuntes que les voy a leer, porque en medio de estas diferentes reflexiones, cogí un aspecto, cogí un punto que es precisamente el gran toque de originalidad de esta novela. Lo que escribí es lo siguiente. Es breve y ello va a contribuir a que ganemos tiempo también en este acto. Los comuneros como héroes populares. Con la excepción de Guillermo Sonday, la guerra que enfrentó al Perú y Chile entre 1879 y 1883 no ha sido motivo de la narrativa de ficción entre la mayoría de escritores peruanos. Sonday, como compensando esta indiferencia literaria, digamos así, le dedicó al tema La guerra del salitre, una saga novelística en 4 volúmenes, cuyos títulos son 1879, El viaje de Prado, Vienen los chilenos y La batalla de Lima. Otros escritores, como Cielo Alegría, han tratado el tema tangencialmente, de manera referencial, alusiva, pero no como argumento central de su obra. Recuerdo que en un pasaje del Mundo es ancho y ajeno se narra una batalla en la que participan braviamente los comuneros de Rumi, enfrentando al invasor chileno. La anécdota más memorable es aquella de un mortal tiro de fusil que alcanza en pleno rostro a un comunero, el cual cae derribado, creyéndose muerto por unos instantes, pero sobrevive, porque la bala no había conseguido traspasar la bola de coca que llevaba dentro de la boca en ese momento. No obstante, este pasaje sobre aquella guerra, como ya dije, es apenas una breve anécdota, una pincelada de ese gran mural que se titula El mundo es ancho y ajeno. La novela Repican las campanas, de Antolín Castillo, cuya presentación nos convoca esta noche, sí tiene como tema central la guerra entre el Perú y Chile, o mejor dicho, la parte más desconocida de este episodio, con visos de traición y tragedia, respecto al cual los historiadores recién están indagando. Esa parte de la historia tiene como protagonistas a las guerrillas comunales, constituidas por parceleros, campesinos o asalariados del campo, cuyo decisivo papel en esa contienda en la que salvaron el honor nacional porque nunca se dieron por vencidos, suele soslayarse en las historias oficiales.
La trágica ironía de estas guerrillas comunales, algunas de filiación cacerista y otras surgidas por propia iniciativa de autodefensa de la comunidad, como sucede en Repican las Campanas, es que una vez concluida la guerra contra el invasor extranjero, les quedó otra por librar con un invasor interno, los latifundistas, esos supérstites del medioevo que usufructuaban el trabajo del campesino y sobre todo lo despojaban de sus tierras. Un avance de investigación de la historiadora Scarlett O'Phelan ha revelado que después de firmada la capitulación de Lima y tras la guerra civil que enfrentó a los seguidores de los generales Cáceres e Iglesias, los latifundistas negociaron su apoyo al héroe de la Breña para afianzarlo en la presidencia de la República. La condición fue desarmar a las guerrillas comunales que habían luchado heroicamente contra el ejército chileno. Como éstas se negaron a entregar las armas, Cáceres ordenó fusilar a sus jefes. Esto es historia, no es ficción. Lo está escribiendo Scarlett O'Phelan. En la ficción, Repican las Campanas, los comuneros se enfrentan y eventualmente derrotan en el campo de batalla a un batallón del ejército chileno en las zonas altas del departamento de Piura. Tras el repliegue del invasor, los comuneros, organizados y armados, deciden marchar sobre la capital del departamento, donde se concentra el poder político y económico de la región. Van a ocupar la ciudad de los Blanquitos, así la llaman, para reclamar contra los latifundistas. Pero estos, alertados por los infaltables soplones, movilizan a tiempo a la gendarmería, que derrotará a sangre y fuego en una astuta emboscada a los heroicos comuneros. El relato de Antolín Castillo, que se desenvuelve en un tiempo lineal, es directo, escueto, a veces demasiado escueto y ajeno a experimentalismos técnicos. ¿Acaso considera, como Hemingway, que de lo que se trata en el fondo es de coger una buena historia y contarla con vivacidad y dramatismo, tal como sucede en la vida real? Es decir, el hombre decidiendo su destino sin rehuir ni siquiera la muerte, si es que ésta se opone a que se realice con dignidad. No me queda sino felicitar afectuosamente a Antolín Castillo por habernos entregado esta maravillosa novela. Gracias, Juan Carlos. Emotivas reflexiones, sinceras comentarios, combinando lo histórico con la lucha popular en defensa de valores patrios. Nombres conocidos por todos nosotros: López, Cruz, Peñas, Córdobas, etcétera, etcétera. Personajes que hasta ahora algunos lo recordamos, inclusive como la marcha de los comuneros de Chalaco y de la zona de Culebreros hacia Piura, que es una jornada histórica hoy recordada y que todavía hay temas por analizar o contar en esa historia de la lucha de los pueblos por la justicia. Antolín recordará cuando en la década del 60 estábamos en Cotabambas y luego en Azángaro, había un personaje muy alegre, muy dicharachero, alguna vez compañero de estudios, está aquí con nosotros, un hombre de las tierras cálidas del
el Valle del Chira, me refiero a Fabio Gallo, incógnito, cubierto por la barba de los años aquí con nosotros. Un gusto, Fabio, que esté con nosotros, ¿no? Casi nadie lo reconocía por su... No, bueno. En esta etapa de la reunión, Pedro Escribano es un escritor, periodista, muy conocido y muy respetado. Vargas Llosa lo cita, producto de sus entrevistas acuciosas, muchas veces, y le tiene gran aprecio. Y un gesto muy cariñoso de estar con nosotros esta vez, comentando por segunda oportunidad los textos y las emociones de Antolín puestas en blanco y negro en este tercer libro. Queremos escucharte, Pedro. Buenas noches. Yo en principio quiero agradecer a Antolín la segunda ocasión. En realidad somos amigos ya de 2 libros, ¿no? Porque en una anterior ocasión también presenté el libro allí donde se prepara el café, ¿no? Los maceros. El amigo tiene una empresa, un exportador de café. ¿Qué es lo que tienes tú? No, tengo muchos amigos cafetaleros. Ah, muy bien. Bueno, vamos a poner el sabor, pues. Yo en realidad he leído el libro con atención y también, igual que Juan Carlos, me he quedado con ciertas mezcolanzas, ¿no? Pero la tarea cotidiana de cerrar edición no me ha permitido escribir un texto, así es que con muchas disculpas voy a decir algunas cosas sobre este libro. Yo quiero empezar un poco situando el libro, ¿no? El libro cuenta, es verdad, ¿no?, la llegada de los chilenos hacia el norte del Perú, pero esta llegada no es aislada, ¿no? Es parte de la gran campaña que se propone los chilenos durante la guerra y que va al mando de Patricio Lynch, ¿no? Patricio Lynch es enviado de Santiago de Chile por acá tengo la fecha, en septiembre del 80, para no llegar a Lima, sino llegar al norte del Perú, y llega a Chimbote. El propósito de Lynch es confiscar, impedir o cobrar ingresos o cobrar cupos de guerra a los hacendados peruanos. Y es así cuando llega en Chimbote, por Ancash, a una azucarera y le pide, ¿no?, como cupo de guerra que pague la cantidad de nada menos de 100.000 pesos de plata. Por supuesto que bajo amenaza de quemar o decomisar. Nicolás de Piero, al estar en Lima y se entera de estos pedidos y pide que no paguen, y el hacendado no pagó y le quemaron la hacienda. Entonces, bueno, esta novela, si bien es cierto, está situada en este pueblo, ¿no?, de Pambarumbe, es una especie de gajo de esta invasión chilena a través de la campaña de Lynch. Es una novela en tanto historia, pero también es una novela de amor, ¿no? Vamos a ver más adelante de que, si bien es cierto, hay guerra, también hay amor. Y esta resistencia que ofrecen los comuneros de esta región del Perú es una resistencia muy poco estudiada, como dice Juan Carlos. Se ha hablado mucho de la campaña labreña, se ha hablado mucho de Andrés Avelino Cáceres, la resistencia de los ayacuchanos en la sierra central del Perú, pero poco en realidad se sabía de esto. Yo, al leer esta novela, nunca pensé que también habían resistido los norteños, ¿no? Y lo habían resistido así con las armas
que le daba la naturaleza, con las piedras, con las ondas, con el cuerpo, ¿no? Entonces, realmente, por ese lado, esta novela nos trae una reivindicación, ¿no?, de la resistencia en esas horas aciagas que fue la Guerra del Pacífico. La novela cuenta de que entre los líderes comuneros, ¿no? Por ejemplo, Vicente García Córdoba organiza la resistencia y de la manera más, aprovechando la naturaleza. Los chilenos han llegado, entonces ellos se ubican a las alturas de un paso y de donde les avientan y tiran las piedras. Tienen que huir. Y esta huida les deja el sabor a justicia a los comuneros, porque después que hacen correr a los chilenos, ellos quieren también ajustar cuentas con los terratenientes que están en Piura. Y como bien ha señalado Juan Carlos, ¿no?, esa era otra guerra que tenían que librar los comuneros. Y hacen así porque llegan a Piura, reúnen a voluntarios y se encaminan a tomar la ciudad. Y allí el prefecto ya tenía un plan de recepción. El ejército, los gendarmes se han salido de la ciudad, y cuando llegan los comuneros es una ciudad fácil de sitiarla, ¿no? Pero después regresan y lo acosan, lo sitian a los comuneros, y realmente ocurre, ¿no? Terminan exterminando, no a todos, pero se refugiaron en una gran casa y quemaron, y bueno, salieron y ahí los agarraron a disparos, ¿no? En la novela hay un hecho que a mí me llamó la atención, ¿no?, de Lautaro López, que es un militar chileno que conduce la invasión a este pueblo de Pambarumbe, y que conoce a una muchachita llamada Alondra Cruz, y cómo este militar, ¿no?, que llevaba una campaña de exterminio, termina enamorado y quedándose en Pambarumbe, ¿no? Y entonces ahí la resistencia fue amorosa.